El Canal del Congreso presenta Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a Cámara Alta. En la larga lucha por conquistar la igualdad, recientemente en el Senado se presentó una iniciativa de reforma cuya intención es que se reconozca que la responsabilidad del cuidado de los hijos corresponde al padre y a la madre por igual. En este sentido, se modificó la ley del Seguro Social para que ambos, padre y madre, tengan el mismo derecho de llevar a sus hijos e hijas a las guarderías del instituto. Les cuento la historia. La Ley de Seguridad Social contemplaba que los varones solo podían usar el servicio de guarderías siendo viudos o divorciados o teniendo la custodia judicial de sus hijos o hijas. Es decir, los hombres no se consideraban responsables del cuidado y la atención de sus hijos, lo que significaba conferir de manera obligada el cuidado de los hijos a las mujeres y dar por hecho que ellas se quedarían en casa al cuidado de los hijos sin poder acceder al servicio de guarderías, lo cual representaba un acto discriminatorio. Hoy en día, el artículo 205 establece que tendrá derecho a las guarderías del instituto las madres aseguradas, los viudos, divorciados o los que judicialmente conserven la custodia de sus hijos. La problemática social que se pudo detectar es la discriminación a los varones al no contemplar la posibilidad plena de otorgarle el derecho del acceso al servicio de guarderías IMSS. El Pleno del Senado de la República aprobó las reformas a la Ley del Seguro Social, por las que se establece que los padres afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social tendrán el mismo derecho que las madres afiliadas de llevar a sus hijas e hijos a las guarderías del instituto. Las legisladoras y los legisladores aprobaron la reforma a los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. La iniciativa hoy es una realidad en la cual se hace hincapié en garantizar el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y desarrollo de sus hijos. Los beneficios sociales de la reforma propuesta tienen por objeto asegurar el acceso al servicio de guarderías tanto a las mujeres como también a los varones trabajadores, por lo que los padres tendrán el mismo derecho que las madres para que sus hijas e hijos cuenten con el acceso garantizado a las guarderías del instituto. Con esto se reivindicaron los derechos de los varones trabajadores y la convicción de una responsabilidad compartida respecto a los hijos, lo cual representa un avance en materia de la igualdad entre hombres y mujeres. Francisco Sosa fue un poeta, político, periodista, historiador y biógrafo destacado del siglo XIX. Sin embargo, una de sus obras más vista, con mayor o menor atención por miles de personas que transitan el Paseo de la Reforma, son las estatuas que adornan los camellones de esta avenida. En 1887, el poeta publicó una propuesta dirigida a don Porfirio Díaz para que se colocaran las figuras en hierro de los personajes relacionados con la Guerra de Reforma y el triunfo de la República. En dicha propuesta, sugería que cada estado donara 2 estatuas de próceres liberales oriundos de su entidad. En 1888, la propuesta fue aceptada y a partir de 1889, las efigies comenzaron a ser colocadas en sus respectivos pedestales de cantera. Aunado a esta propuesta, el Paseo de la Reforma se llenó de jarrones que simbolizaron el triunfo de los liberales sobre el Partido Conservador. Algunas lastimadas por el paso del tiempo y otras mutiladas, hoy en día los próceres se mantienen en pie observando el devenir de su apresurada patria y muy a pesar de la indiferencia del peatón. En su gran mayoría, los héroes de la Reforma carecen de una cédula que evoque sus hazañas y aportaciones a la construcción de la nación, pero ahí siguen, atentos y victoriosos, recordándonos el costo de arrebatarle a la emperatriz su florido paseo, el Paseo de la Reforma.
El rezago en cuanto a derechos laborales y justicia social con los trabajadores del campo representa una deuda ancestral que, además de avergonzarnos, debería obligarnos a exigir que de una vez por todas se resuelva el olvido y los salarios de hambre que enfrentan los jornaleros mexicanos. Este tema también ha tocado las puertas de la Cámara Alta, demandando solución. Uno de los sectores a los que menos justicia les hizo la revolución es el de los jornaleros agrícolas. Desde hace décadas, este sector vive en condiciones de pobreza, desigualdad social y marginación a causa principalmente de sus bajos ingresos que les resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas de salud, educación, alimentación y vivienda. Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el sector rural en el país se conforma por 5.5 millones de personas que realizan actividades agrícolas. Otros 938,000 trabajan en la cría y explotación ganadera y 162,000 en la pesca y acuacultura. El dato duro respecto a este universo es que más del 90% de los trabajadores agrícolas trabaja sin contrato, sin prestaciones, sin servicios médicos y cubriendo horarios extenuantes. Además de que el promedio de escolaridad es de primaria incompleta y un cuarto de ellos no habla español. Para sobrevivir es frecuente que tengan que trabajar en el campo no solo los padres y madres, sino también los hijos en edad escolar. Y a pesar de que desde 1970 la Ley Federal del Trabajo reconoce la importancia del trabajo en el campo, muchas veces sus salarios suelen ser inestables y estar por debajo del mínimo. Por ello, en la Cámara Alta se propuso una iniciativa para que los jornaleros agrícolas del país reciban un apoyo económico extraordinario a fin de mitigar los efectos de la pobreza que enfrenta la mayor parte de este sector. Que desde mi perspectiva es absolutamente dramático como la legislación laboral que estamos permitiendo continúe, trata el tema de los trabajadores del campo. La iniciativa plantea brindar apoyos en situaciones como la que actualmente atraviesa el país derivada de la pandemia u otras que generen consecuencias desfavorables y vuelvan aún más vulnerable a la población que está en situación de pobreza. Estableceremos un nuevo capítulo de trabajadores del campo en donde se trate a los jornaleros agrícolas como lo que son, trabajadores dignos que además con su trabajo proveen de alimentación a todos los mexicanos. Además, la propuesta busca colocar al país en línea con organismos internacionales como la FAO, que propone otorgar un bono contra el hambre como complemento al ingreso básico de emergencia propuesto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Un país sin ciencia es un país sin futuro, un país sin desarrollo posible. La innovación, como expresión práctica de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, se ha convertido en tema central de las agendas públicas por los impactos y satisfactores que puede aportar para resolver problemas específicos, locales o regionales, de naturaleza productiva, ambiental, social o agrícola. El Senado de la República, a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología, tiene la responsabilidad de revisar el impacto de las normas e instrumentos jurídicos vigentes para evaluar su utilidad, determinar los cambios legislativos a fin de alcanzar una mejor articulación entre gobiernos, sector productivo, universidades y centros de investigación. Para desarrollar esta labor, la Comisión de Ciencia y Tecnología se basa en la Ley General de Educación, Ley de la Propiedad Industrial, Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la propia Ley de Ciencia y Tecnología. La Comisión de Ciencia y Tecnología es presidida por la senadora Claudia Edith Anaya Mota y la acompañan en la secretaría el senador José Luis Pech Vargas y la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz. Conoce al resto de los senadores y senadoras encargados de otorgar un marco legal a las políticas públicas en ciencia y tecnología.
Hace justo 9 años, a través de un acuerdo de servicios parlamentarios, se creó el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, cuyo principal objetivo consiste en la realización de estudios y acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de México. El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques fue creado el 14 de diciembre de 2011, con el objetivo de auxiliar al Senado de la República en sus responsabilidades de la agenda internacional. El centro es un órgano técnico de apoyo a los 128 senadoras y senadores. Nuestra razón de ser está en servir a ellos para que puedan desempeñar con mayor reconocimiento o con mayor documentación su papel como vigías, supervisores, actores de la política exterior de México. Gracias a la labor de investigación permanente, el Centro Gilberto Bosques genera publicaciones con información oportuna y confiable sobre la agenda legislativa internacional en 3 directrices: la diplomacia parlamentaria, análisis e investigación y protocolo. Diplomacia parlamentaria acompaña a las senadoras y senadores en su presencia en asambleas parlamentarias, en organismos internacionales. ¿Qué hacemos en análisis e investigación? Aquí lo que hacemos es dar un seguimiento puntual a lo que está pasando en la agenda legislativa, los temas que se están viendo, las iniciativas que se están presentando. Y obviamente estamos también, vinculados con lo que pasa a nivel internacional, con la coyuntura internacional. La tercera área del centro es el área de protocolo. El Senado recibe, este año mucho menos, pero generalmente muchas visitas de dignatarios, de jefes de Estado, de jefes de organismos internacionales, y se organizan, los recibimos en el Senado, se organizan sesiones solemnes. El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques pone a disposición de todos los mexicanos investigaciones y trabajos especiales a través de un sistema de información dinámico y moderno, complementado con infografías, videos y foros, con la finalidad de que todos los temas que ahí convergen sean accesibles para el público. Por si alguien no lo había notado, este senador no puede negar el sello de la casa: la Casa Madero. La barba de candado y un copete escaso son sellos inconfundibles de la estirpe. Gustavo Enrique es nieto de Evaristo Madero González, hermano menor de los políticos Francisco I. Madero y Gustavo A. Madero, personajes protagónicos y mártires de la Revolución de 1910, a quienes mucho se les debe por eso que nombramos democracia. Cargar con semejante genética no es cualquier cosa. Sin embargo, el senador Gustavo Enrique Madero tiene su propia historia. Nació en la capital de Chihuahua el 16 de diciembre de 1955 y pasó su infancia en un sano ambiente rural donde la diversión estaba entre el ganado, los arroyos y las resorteras. Eran tiempos de poca televisión. Luego de sus primeros años en la escuela, el joven Gustavo sorprendió a su familia al hacerles saber que quería estudiar comunicación en Jalisco. Con ello no solo se alejaba de casa, sino que elegía una carrera poco común entre los Madero, gente del campo y empresarios que entre generación y generación ha sido aguijoneada por la política. Es ahora un lujo contar la anécdota de que uno de sus primeros empleos ejerciendo su profesión fue con don Eulalio Ferrer, el distinguido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y a quien se le atribuye la iniciativa para que el verbo cantinflear fuese aceptado como tal. Junto con el maestro Ferrer, Gustavo Madero hizo análisis de discurso y contenidos políticos, y muy probablemente fue entonces cuando comenzó a sentir ese cosquilleo por la mentada política. El chihuahuense coordinaba un significativo movimiento empresarial cuando decidió dejar los negocios y lanzarse como candidato a alcalde en el 2000. A pesar de que no obtuvo el cargo, su optimismo no decayó, pues como sabemos, esta familia no es de las que se amedrenta a los primeras de cambio, así que en menos de una década logró ser diputado, senador y presidente nacional del Partido Acción Nacional. Gustavo Enrique Madero Muñoz es un político con objetivos claros, reconocido por la sencillez y la curiosidad con la que habla y vive su día a día. Si algo resalta de sus genes y que es sello inobjetable de la casa, es la defensa de la democracia, ya sea en la tribuna o en la calle, que practica con destreza.
Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz. Según información del INEGI, 31.3 millones de personas de 15 y más años se encuentran en el empleo informal, lo cual representa el 56.2% de la población ocupada. La informalidad es un fenómeno muy complejo que tiene efectos negativos en la actividad productiva, la hacienda pública y la seguridad social, y que se asocia a la pobreza y la desigualdad. Tener presente y a la mano esta información para la toma de decisiones en la Cámara Alta es una de las misiones del Instituto Belisario Domínguez. La informalidad constituye un conjunto de prácticas productivas y laborales que, al reproducirse al margen de la legislación, se convierte en un problema público. La señora de los antojitos, un vendedor ambulante, un plomero y hasta las trabajadoras domésticas son solo algunos ejemplos de personas que se dedican al trabajo informal, empleos donde las personas reciben un ingreso, pero su actividad no está regulada por la ley. Los trabajadores informales se denominan como aquellos que no se encuentran inscritos en las instituciones de seguridad social. No contribuyen con los ingresos del sistema de seguridad social, pero a la vez tampoco reciben las prestaciones que por ley tendrían que estar gozando. Esas prestaciones serían servicios médicos, créditos de vivienda, aguinaldo y jubilación, algo a lo que tampoco tienen acceso los llamados trabajadores por cuenta propia, empleados informales que prestan sus bienes y servicios especializados a empresas. Se mantienen en una relación informal en la que incluso no hay, en muchos de los casos, un contrato escrito, no hay una certeza ni siquiera de los pagos, la regularidad de los salarios, etcétera. No hay que olvidar que la dimensión de este trabajo alcanza prácticamente el 56% de la población ocupada en el país. Estamos hablando de más de 30 millones de personas que se encuentran en esta condición. La polémica retomada por los investigadores del Instituto Belisario Domínguez se centra en si este gran número de trabajadores informales en México se mantienen bajo dicho esquema por decisión personal o por falta de oportunidades. Es una discusión teórica que se ha venido desarrollando desde hace décadas. Ese racionamiento en los puestos de trabajo formal obliga a que muchas de las personas se vean obligadas a recurrir a distintas actividades de subsistencia. Estudios indican que quienes inician en la informalidad tienen una alta probabilidad de mantenerse en ella, y aunque ha habido intentos de incentivar la formalidad, aún está lejos de lograrse. A inicios de la década de los 2000 se promovió el autoempleo como una forma de ocuparse, de solventar la falta de oportunidades que el mercado de trabajo formal estaba generando. Parecía que autoemplearse era como un sinónimo de ser tu propio empresario, tu propio patrón, tener la libertad del trabajo sin el cumplimiento de la legislación fiscal y sin el acceso a las protecciones sociales. Desde la perspectiva de los estudios realizados en el Instituto Belisario Domínguez, las soluciones para reducir la informalidad tienen que venir desde la política fiscal y laboral. Francisco José Mújica Velázquez nació el 3 de septiembre de 1884 en Tinguindín, Michoacán, y fue hijo de doña Agapita Velázquez Espinosa y Francisco Mújica Pérez. Este último, un profesor de escuela antiporfirista y liberal que sembró en su hijo ideas muy claras en favor de la ciencia y el progreso, y en contra de los dogmas de la religión.
Formado en las filas del periodismo combativo que por aquellos tiempos lideraban los hermanos Flores Magón, Múgica no titubeó en dejar la pluma para sostener el fusil, y lo hizo nada menos que sirviendo a la causa de Francisco I. Madero, quien lo nombró teniente y enseguida capitán, durante los primeros episodios de la lucha armada. Colaborador de Venustiano Carranza y uno de los firmantes del Plan de Guadalupe, Múgica peleó del lado del ejército constitucionalista para derrocar al usurpador Victoriano Huerta y después presionar al propio Carranza para convocar a una constituyente a fin de reformar la Carta Magna de 1857. A la cita de 1917, convocada en el Viejo Teatro Queretano, Francisco José Múgica acudió como diputado representante por Zamora y participó como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales para formar el proyecto de nación del nuevo Estado. Fue en el Congreso Constituyente donde Múgica trascendió como ideólogo reformador e imbatible orador. Jefe del ala jacobina radical, Francisco José Múgica es considerado uno de los principales autores de los 3 artículos que le dan a la de 1917 el carácter de primera constitución social del siglo XX. Dichos artículos son el 3º, el 27 y el 123. Luego de dirigir el penal de las Islas Marías durante el Maximato, Francisco José Múgica fue llamado por el presidente Lázaro Cárdenas para ocupar la cartera de Economía y posteriormente la de Comunicaciones y Obras Públicas. Como era natural, Múgica se convirtió en brazo derecho del general Cárdenas y como tal le fue encomendada nada menos que la redacción del manifiesto dirigido a la nación mexicana, a través del cual se anunciaba la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938. Rebelde hasta el final de sus días, Francisco José Múgica Velázquez murió a los 69 años el 12 de abril de 1954 y tras de él dejó toda una estela de méritos patrióticos que hoy lo hacen digno de aparecer en el Muro de Honor del Congreso de la Unión, donde su nombre brilla con letras de oro. El arreglo de la Haya permite solicitar el registro de un dibujo o modelo industrial presentando una única solicitud en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es decir, que los titulares de dibujos o modelos industriales pueden protegerlos en varios países o regiones, debiendo cumplir con tan solo un mínimo de formalidades. Aunque dicho arreglo tardó en llegar a México, la 64ª legislatura no titubeó en aceptarlo y lo aprobó por unanimidad durante el segundo periodo de trabajos con el fin de proteger la propiedad industrial e intelectual que permita impulsar el desarrollo tecnológico del país. Cabe mencionar que México forma parte de distintos acuerdos conducidos por la misma Organización Mundial de la Propiedad Industrial, tales como el Acuerdo de Viena, el Arreglo de Niza, el Arreglo de Bruselas y el Convenio de París. Sin embargo, el Acta de Ginebra fortalece el acercamiento de nuestro país con las otras 10 naciones que integran el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Facilitar los procedimientos de registro de diseños o modelos industriales fomentará la competencia leal y las prácticas comerciales honestas entre países, promoviendo la fabricación de productos atractivos y diversificados en beneficio de los consumidores y el público en general. Ha sido todo por hoy en Cámara Alta. Sin embargo, queda en pie la invitación para que nos acompañen en la próxima entrega de este programa. Los contactos que aparecen en este momento en pantalla quedan a su disposición para que nos escriban y nos regalen un comentario. A nombre de todos los que hacemos posible la realización de Cámara Alta, me despido. Soy Paulina Usigli. Hasta pronto.
El canal del Congreso presentó